Y de hecho cada día debiera ser una experiencia única. Me gozaba en el canto que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11 dice, hay delicias a tu diestra para siempre. Es decir, la bendición en la presencia de Dios, hermanos, es, ¿cómo le llaman aquí? Heavy duty, ¿verdad? Algo así. Es de larga duración. No hay límite de tiempo, no tiene día de expiración. Hermanos, estar en la presencia de Dios es una bendición eterna. Amén. Hoy también va a predicar nuestro hermano Kenward con nosotros, ¿verdad? Y yo me gozo, hermano, de veras, escuchando a los niños. Óiganlo. Al rato va a estar predicando con ese vocerrón que tiene, ¿verdad? Va a estar nuestro hermano Julio con nosotros, hermanos. Gracias, hermano Julio, por aceptar la invitación. Amén, Dios los bendiga. Digo, hermano, que ya me estaban haciendo huelga ustedes, de que no me invitaban, ¿verdad? Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno es el Señor, amén. Dice la Escritura que son nuevas cada mañana sus misericordias, amén. Y grande es su fidelidad, amén. Voy a invitarle, hermano, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, vamos a leer unos versículos de ese capítulo. Maravilloso es el Señor, aleluya. Yo cada vez que estoy con ustedes me gozo del Señor, porque yo sé que ustedes también son parte del cuerpo de Cristo, amén. De esa iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa, y porque aquí está el Espíritu Santo con nosotros, amén. La Biblia dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. De manera que cada persona que invoca a Jesús como su Salvador se convierte en esa morada. Amén. Juan, en el Evangelio de San Juan, hermanos, capítulo 1, voy a leer del versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntase: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿quién pues eres tú? ¿Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén, mis hermanos, pueden sentarse. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta tarde sobre el verbo de Dios. Amén. Este pasaje que hemos leído encierra mucha enseñanza. No podemos tomar detalle por detalle porque no nos alcanza una semana. Necesitamos enfocarnos en lo más fácil, lo más sencillo que nosotros podamos entender. Cuando nosotros hablamos del verbo, todos sabemos que el verbo es la palabra. Y Juan toma desde el principio del Génesis capítulo 1, cuando dice, en Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan está tomando ese principio. Y Juan está presentando ese principio como el verbo de Dios. Muchas veces no alcanzamos a entender sobre la Trinidad de Dios. Y esa enseñanza, esa doctrina ha sido muy, como le dijera, controversial para muchas personas que no tienen el interés de conocer la naturaleza de Dios. Y a veces no entendemos y decimos: ¿cómo es posible que Dios es uno, pero también es tres? Porque se habla de una Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero si nosotros estamos interesados en conocer la verdad de la palabra, es sencillo. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que lo creó varón y hembra. Y dice, lo creó y lo bendijo. Y dice, y a imagen de Dios lo creó. Entonces, cuando dice a imagen de Dios, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Y cómo fue el hombre que Dios crió? Ahora, cuando Dios creó al hombre, si usted lee el Génesis 2:26 me parece, o 1:26, se da cuenta que cuando Dios hizo al hombre, en el hombre estaba la mujer. Y ahí estaba en el hombre. Y que luego, después que Dios hizo todas las cosas, dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero cuando Dios creó al hombre, ya hizo a la mujer incluida en el hombre. Y por eso dice la Biblia, separó Dios a la mujer ¿de dónde? Del hombre. Tomó un costado que era la parte femenina que Dios había puesto en el hombre. La separó, le hizo la mujer y luego se la volvió a traer. Y cuando el hombre despertó de aquella cirugía que él había hecho, el hombre vio a una mujer muy hermosa, muy atractiva, a la par de él. Y el hombre dijo, esto es carne de mi carne. Será llamada varona. Es el nombre que él le da a ella.
varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Ahora, espero me entienda, porque yo a veces soy un poco, como le dijera, muy, no tengo a veces la capacidad de lenguaje para explicarme. Pero, óigame, el hombre cuando es criado por Dios, ahí está la mujer, y en los lomos del hombre está su familia, están sus hijos, en otra palabra. En aquel hombre está la mujer y está la familia. Si usted dice, no entiendo eso, entonces usted va a la carta de los hebreos y se da cuenta que cuando Dios en hebreos está hablando, en la carta de los hebreos, carta de San Pablo, creo yo, a los hebreos está hablando de la descendencia de Abraham y está hablando de la descendencia de Jacob. Dice que Leví, el sacerdote, o uno de los hijos de Jacob, dice, Leví estaba, dice, en los lomos de Abraham, cuando Abraham, dice, le pagó los diezmos a Dios. No sé si me entiendes. En otras palabras, cuando Abraham por primera vez aparece el diezmo en la Biblia, en Génesis, Abraham trae los diezmos a Dios y Dios dice en la carta de los hebreos que también Leví estaba pagando los diezmos, cuando ni siquiera Abraham tenía todavía el hijo de la promesa. Pero en Abraham estaba ya encerrada su descendencia, su familia, y todo lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel ya estaba en Abraham. En otras palabras, Abraham es la semilla de todo el pueblo de Israel. ¿Me entienden? Entonces, Adán es la semilla de toda la creación humana, de todo el ser humano, y en Adán estaba la mujer y los hijos. Es como que agarremos una semilla digamos, de manzana y la pongamos en la tierra. Ahí en esa semilla está el árbol, están las hojas, están las flores, están las manzanas y muchas semillas más. ¿Me entiende? Lo que se necesita es un proceso para que se desarrolle la vida de aquella semilla, pero ya en la semilla está la capacidad de todo eso. Usted agarra un grano de maíz y lo siembra en la tierra y ese grano tiene la capacidad de dar una cantidad de maíz, porque ya en la semilla está todo. Entonces, en Adán estaba ya todo. Lo que Dios hace es que con el tiempo la creación se desarrolla en una forma tremenda y ahora somos millones y millones y millones de la descendencia de un hombre. ¿Me entienden? Ahora, pero ese hombre, que es el principio de los seres humanos sobre la tierra, depende de otro principio. El hombre no puede tener vida a no ser por alguien superior a él que le da la vida, ¿me entiende? Y de eso es lo que Juan dice, en él, es decir, en Cristo, dice, en él estaba la vida. Y no solo estaba, está y estará siempre, porque Cristo es la vida eterna y Él es la fuente de toda vida sobre el universo. Amén. Eso dice Juan, en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Habla de Juan el Bautista como el precursor que vino para anunciar la venida del Mesías. Pero en el pasaje que leíamos dice, en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dice, era en el principio con Dios. Dice, y por Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, si no fuera por la palabra o por el verbo. Ahora, esa palabra o ese verbo tomó forma humana. ¿Me entienden? Ese verbo, dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa es la simiente de Dios.
Ese es lo que nosotros conocemos hoy como Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ese es el principio. Ahora, cuando Génesis dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, está diciendo, en Cristo Dios crió todas las cosas. En Cristo es la base de todo el universo. Cristo es la base de todo lo que existe. Él es la base de todo. Eso es lo que dice Génesis. En el principio dice, crió Dios los cielos y la tierra. Usted lo va a ver en Colosenses. Podemos ver Colosenses en esta tarde. Si usted tiene Biblia ahí, ábrala conmigo, vea cómo dice San Pablo a los Colosenses. ¿Quién es este principio? Dice San Pablo, dice en el capítulo 1, verso 16 o verso 15, leo, dice, Él es, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, ¿cómo el mundo pudo conocer a Dios? A través de Cristo Jesús. Él se dio a conocer, lo que dice Juan, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ellos le dieron, anduvieron con él, comieron con él, platicaron con él. Algunos convivieron durante todo su ministerio con Jesús, con el Cristo. Y dice, San Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas ¿el qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado ¿por quién? Por el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra creadora. Usted sabe que nuestras palabras tienen mucho poder, para bien o para mal. ¿Sí? Podemos soltarle una palabra. Los esposos podemos soltarle una palabra a nuestra esposa que la hace feliz. Una palabra. O podemos soltarle una palabra que la va a lastimar. La palabra tiene poder. Las palabras son semillas, lo hemos dicho en otras ocasiones. Las palabras son semillas. Hay semillas que cuando caen, bueno, la semilla tiene ya la vida interna en ella. Lo que necesita la semilla es tierra. ¿Me entiende? Para que la semilla pueda alcanzar su objetivo o pueda dar su función, necesita tierra la semilla. Entonces, si yo me pongo como loco en la calle a gritarle donde no hay nadie, ninguna persona, decirle malas expresiones, no ofendo a nadie, porque no hay nadie. O si digo cosas lindas en la calle y hablo y digo cosas bonitas, pero si no hay nadie, no funciona. Pero si hay una persona que está escuchando, es posible que se acerque a mí y se hace amigo mío porque le digo cosas bellas, es posible que me apedregue. Depende de lo que le diga, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque hay poder. Entonces, eso es en nuestras palabras como seres humanos. Ahora no digamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Cristo es la palabra de Dios. Esta escritura, aquí tiene, hermanos, aunque sea teóricamente la palabra de Dios, esta palabra a través del Espíritu Santo se vuelve poderosa. Cambia los corazones de las personas cuando el Espíritu Santo la vivifica. Entonces lo que dice Pablo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el principio de la creación de Dios. Dice, por Él fueron creados los cielos y la tierra, lo invisible, lo visible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por el verbo, o por Jesús como nosotros lo conocemos también. Pero es el mismo verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, el versículo 17 dice, de Colosenses 1 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, es decir, Él es la base de todo. Y Él es la cabeza
del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, todo el poder. Jesús pudo expresarlo, él dijo, toda potestad se me dio dada en el cielo y en la tierra. Y luego dijo a sus discípulos, vayan ustedes y prediquen el mensaje, ¿verdad? Él está capacitándolos y les está dando autoridad también. Si usted cree al mensaje del Evangelio de Jesucristo y usted se mete en comunión con Dios, cuando usted hable esa palabra va a ser poderosa, porque quien la respalda es el Dios de la gloria. ¿Me entiende? Entonces, es lo que Pablo dice, pero Juan dice, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, ¿qué pasó entonces? Desde el Génesis, desde antes que el hombre fracasara en el muerto, ya la Biblia revela acerca de la naturaleza de Jesús o de Cristo. Desde el Génesis 1, capítulo 1, verso 1. Por eso es que en Apocalipsis se usa bastante la expresión, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Cuando habla del alfa, es la primera letra del abecedario griego, usted lo sabe. Cuando habla del omega, es la última palabra, como nosotros, que en nuestro abecedario la primera letra, ¿cuál es? La A. Todos los niños, lo primero que aprenden es eso. Entonces, ahora Jesús dice, yo soy el principio y el fin de todas las cosas. Todas las cosas están porque Él existe. Si Él no existiera, no existiera nada. Porque Él es la vida misma. Amén, hermano. Él es la vida misma. Ahora, Dios necesitaba revelarse a la vida de las personas de su creación de una forma que el ser humano pudiera entender, comprender y conocer a Dios. Entonces, la manera que Dios la hace es sencilla. Lo que dice Lucas capítulo 1 habla acerca de aquella joven llamada María. María era del linaje de David y Dios había prometido que de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, vendría el libertador, vendría el Mesías, venía el Salvador de las almas a través de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá, Dios escogió a la familia de Isaí, escogió a David, para que de su linaje, de sus lomos, dice la Biblia, viniera el Cristo. David nunca lo vio, en el Espíritu sí lo vio, pero en el tiempo de él solo estaba la promesa. Pero, años más tarde, Dios escoge a una jovencita llamada María y hace lo que estamos hablando de sembrar la semilla en la tierra. Dice, el Espíritu Santo vino a María y el Espíritu Santo colocó en el vientre de María la naturaleza de Dios. Y María quedó encinta por obra del Espíritu Santo. En otras palabras, el verbo está en el vientre de María y ahí se hace carne. Y luego María da luz a un hermoso bebé que, aunque no tenga quizás apariencia de rey ante los reyes de esta tierra, pero él es el rey del universo, aquel bebé que nace de aquella joven llamada María, que está comprometida con un hombre carpintero de Galilea. Ese bebito es el mismo Dios de gloria, porque Él viene para revelarse al ser humano, para que el ser humano pueda palparlo, pueda conocerlo, pueda verlo. Pero internamente ese bebé y ese niño que está creciendo entre el pueblo de Israel, ese niño es el Dios Todopoderoso. La gente no lo entiende. A veces no podemos entender. Isaías, 700 años antes,
tuvo nada que ver ahí. José nada más fue el padre adoptivo de Jesús. Pero el asunto fue entre el Espíritu Santo y María. Usted sabe la historia cuando José se da cuenta que María está encinta o embarazada, como se dice. Dice la Biblia que José quería abandonarla secretamente. Imagínense que estaban comprometidos. Y José estaba esperando la noche de boda y María sale que estaba preñada. Qué tremendo. José, como cualquier hombre, tuvo que sentir cierto rechazo, cierto repudio, porque creía que María le había sido infiel. Él no sabía que el Espíritu Santo había venido sobre ella y que había colocado la naturaleza de Dios en su vientre para que Dios se convirtiera en un ser humano y revelarse al mundo y dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. José no sabía eso. Hasta que él está haciendo sus planes por dejarla, dice la Biblia, secretamente vino el ángel otra vez y le dijo: José, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo. José entiende, y como judíos ellos sabían que un día una virgen daría luz. Y de esa manera José se queda tranquilo y no rechaza a María, su prometida. Pero tuvieron que tener dificultades ellos ante la sociedad, porque repito, la noche de boda la esperaban ellos, no se había concluido todavía el matrimonio, el desposorio nada más era un compromiso matrimonial. Era un contrato, era algo serio. Cuando una joven estaba de acuerdo en casarse con un joven, iban ante los ancianos y se comprometían. Y ese compromiso era ya, de hecho, un matrimonio. Solo que había un lapso de tiempo para preparar el día de la boda. Y en ese lapso de tiempo del día de la boda, resulta que María se ve que está preñada. Y José sabe que él no se ha acostado con ella. Y entonces empieza una batalla interna en José. Dice, pero como él era justo, no quería dañarla, no quería ofenderla, no quería herirla, él empezó a planificar su huida para no publicarlo, porque la ley era que si una mujer se acostaba con un hombre y salía preñado, la descubrían siendo comprometida, la mataban. A las adúlteras las apedreaban. Esa era la ley que le tocaba a María si José hablaba de la condición de María. Pero Dios lo había planificado de una forma perfecta. Él sabía cómo las cosas iban a dar. Pero desde el vientre de María, José fue rechazado. Jesús fue rechazado. No solo por José, sino que todos los familiares de María la criticaron. La señalaron como una mujer impura porque se había acostado con su novio antes de la boda. Esto nos habla sobre la vida cristiana. Usted no se extrañe que muchas veces parecemos gente ridícula ante la sociedad y la gente nos menosprecia, nos critica, nos señala, nos margina. Usted no se preocupa que Jesús pagó un precio más alto que el suyo por nosotros. Ahora, si de alguna manera podemos ser participantes de un pequeño padecimiento nosotros, bienvenido sea San Pablo. Esa era su visión. San Pablo decía que él de alguna manera quería ser participante de los sufrimientos de Cristo. Y así es que María da a luz a aquel bebé que ante la sociedad creían que era hijo de José. Pero José y María sabían que no. José y María sabían que era la obra de Dios. El Verbo se hizo carne. Y aquel verbo, aquella palabra viviente o la palabra eterna, anduvo jugando como cualquier niño por los demás niños. Y nadie sabía quién era aquel niño que jugaba. Eso es lo que dice Lucas. Y Lucas dice que el niño crecía en gracia y en estatura para con Dios y los hombres. El niño crecía. Hermanos, si usted puede tomar esto, Dios espera que así como su hijo creció, usted y yo crezcamos espiritualmente también. Así sea. Que crezcamos en sabiduría. ¿Qué tanto le interesa a usted la palabra de Dios?
¿Qué tanto anhela usted conocer a Dios de una forma más profunda? ¿Qué tanto anhelamos nosotros tener una intimidad más con el Señor? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto queremos involucrarnos en una relación más con Dios? ¿Qué tanto? En la iglesia siempre hay gente que está interesada en conocer más a Dios. La única manera, bíblicamente, es sacando tiempo para estar en la presencia de Dios y estudiando este libro, habiendo un anhelo profundo en nuestros corazones, que podamos decir como el salmista dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Un canto que cantamos dice que mi alma tiene sed de ti. Sentir sed se siente hasta una agonía, un sufrimiento cuando usted anda en su trabajo y no ha tenido tiempo para doblegar sus rodillas y sacar un tiempecito para sentir la presencia de Dios. Usted se desespera, viene de su trabajo y se arrodilla un rato, no sé si lo hace o no lo hace, pero sería necesario que vengamos y le demos gracias a Dios porque nos ha guardado, nos ha bendecido y porque adentro de nuestro corazón hay un bebito interno que clama por el alimento espiritual de su Padre Celestial, y ese bebito es la vida espiritual de nosotros, creciendo en la presencia de Dios. Amén. Ahora, Lucas dice que el niño Jesús crecía en gracia y en estatura, dice, delante de los hombres y delante de Dios, crecía. Amén. Somos llamados para crecer, somos llamados para manifestar que somos hijos de Dios. Usted puede manifestarle a sus compañeros de trabajo, a sus amigos. No podemos escondernos, hermano. No podemos escondernos. Donde quiera que yo he estado haciendo algún trabajo, la gente, aunque yo no hable de Cristo, aunque yo no testifique, la gente solita me ha dicho, ¿verdad que usted es cristiano? ¿Verdad que usted es evangélico? Y yo espero, yo casi nunca le hablo a nadie porque esa es mi estrategia. Yo sé que la gente lo va a notar. Y yo sé que cuando la gente note que soy cristiano, ellos van a abrir la puerta. Pero lo van a notar por mi manera de hablar, porque usted sabe que en el grupo de gente con los impíos, la gente, como dicen vulgarmente, se descoce, la gente hablando palabras feas. Pero el Hijo de Dios ni se ríe con ellos, tampoco les hago un mal caso. Siempre uno trata de evadir aquella conversación y con sabiduría para no entrar en problemas con ellos. Hasta que ellos solitos abren la puerta y dicen, ¿verdad que usted es cristiano? ¿Verdad que usted es evangélico? Y usted dice, por la gracia de Dios, hace tantos años Jesús llegó a mi vida, y usted empieza a dar testimonio y la gente le escucha. Entonces, Jesús crecía en gracia. La gente notaba a Jesús, al bebito, al niño, y la Biblia dice que cuando Jesús tuvo 12 años, que vinieron ellos a adorar a Jerusalén, dice que se les perdió al niño por 3 días. Usted lo ha leído. Y lo vinieron a encontrar el tercer día, platicando con los ancianos de la ciudad, con los sabios del pueblo. Les estaba haciendo preguntas y también Jesús estaba quizás dando la respuesta. Y la gente notaba que era un niño extraordinario. Pero no solamente era un niño extraordinario, era el Dios de la gloria conviviendo con los seres humanos. Y ahora día usted no lo ve, pero el Señor sigue viviendo con nosotros. Él está con nosotros, camina con nosotros donde quiera que vayamos. Ya no físicamente, sino a través de su Espíritu Santo. Por eso que donde quiera que vayamos tenemos que caminar con cuidado. Ser cuidadosos cuando hablamos. Eso es triste cuando uno da un buen testimonio. Me decía un muchacho, aquí hay un señor que me dice que se congrega en su iglesia, pero viera cómo habla cuando está con los amigos. Se le olvida que es cristiano, me ha invitado a la iglesia. Y a mí me da pena, pero yo no puedo decir, hermano, sí, va a llegar el momento cuando yo le diga, hermano, sus compañeros de trabajo tienen un mal concepto de usted. Tengo que decirlo un día, pero en el tiempo de Dios. Porque como hijos de Dios, tenemos que llevar donde quiera que vayamos el testimonio de Dios. No por lo que decimos, sino porque la gente nos ve cómo nos comportamos. Entonces, eso pasó con Jesús. Él crecía en gracia y en estatura.
en sabiduría. Hermano, este libro contiene la sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. En esta palabra está la sabiduría de Dios para todos aquellos que queramos agradar a Dios. No vamos a cambiar de la noche a la mañana, yo sé. Pero si tenemos interés de agradar a Dios, poco a poco nuestros hábitos van a ir siendo transformados. Nuestras expresiones para hablar van a ser diferentes. ¿Se acuerda que cuando Jesús se fue de esta tierra, dice la Biblia que los ancianos, en el capítulo de los Hechos, dice que les decían a los discípulos que ellos habían andado con Jesús porque se les conocía su manera de hablar. Se les conocía su comportamiento. Nosotros no podemos ser solo cristianos en la iglesia, sino que tenemos que ser cristianos en todas partes. Me decía una señora donde vivíamos con mi esposa, vivimos varios años ahí, en Dallas, y decía la señora, yo veo que ustedes no pelean. Yo le dije, sí peleamos, pero yo no veo que se les oiga que levanten la voz. Es que no necesitamos levantar la voz para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Sí, todos los seres humanos tenemos defectos, deficiencias, y en los matrimonios siempre hay roces, siempre hay desacuerdos. Pero qué lindo es que ambos nos respetemos y no nos levantemos la voz para decir las cosas. Sino que algo está mal, busquémosle pues. Si he fallado, tengo que pedirle perdón a mi esposa. Yo no tengo ningún problema con pedirle perdón a alguien, porque todos fallamos. Pero lo lindo es hacerlo con la paz de Dios. Yo le dije a esa mujer, porque claro, a ella se le oían los gritos con el marido en otro extremo de la casa. Sí peleamos, sí nos discutimos, pero lo hacemos tranquilos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y tenemos que cuidarnos del mundo, y es lo que el apóstol Pablo está hablando. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él, fíjese el verso 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, nosotros los gentiles, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados firmemente en la fe. Oiga, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, no solo nos reconcilió a nosotros con el Padre, dice, reconcilió consigo todas las cosas. Si una persona es enemiga de Dios, es enemiga de toda la creación de Dios. Fíjese bien, de toda la creación de Dios. ¿Te acuerdas del mensaje que Dios le dio a Caín? Que iba a ser errante y cuando sembrara la tierra no le iba a dar su fruto. Era enemigo de Dios por el pecado. Ahora, no necesariamente es que la tierra literalmente no nos va a dar los frutos. No, no se refiere a eso, sino que muchas veces en nuestro trabajo la bendición de Dios no va a estar. La bendición de Dios. Muchas veces la gente no cristiana prospera ante los ojos de los demás, pero su dinero, como dice el profeta, se va como en saco roto. La gente tiene más problemas, tiene accidentes, tiene problemas, esto y lo otro. Ahora, porque muchas veces no se conduce sabiamente. Pero nosotros como hijos de Dios somos llamados a comportarnos con sabiduría. Amén, hermano. Entonces es lo que dice Juan, ¿verdad? Él es el principio de todas las cosas. Y Hebreos capítulo 1 dice así, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, Hebreos capítulo 1, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas son sustentadas a través de Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, así como, vuelvo a lo mismo, María recibió en su seno la simiente de Dios y se convirtió en la madre de Jesús. No de Dios, como dicen los amigos católicos, no. Jesús es la naturaleza humana. Lo que el Espíritu Santo trajo a María es la naturaleza divina. Y esa es eterna. ¿Me entiende? Por eso que cuando Jesús está hablando con los judíos en el mismo libro de Juan, Jesús le dice, Abraham vio mis días. Es decir, está diciendo, Abraham tuvo una revelación que veía que yo estaba aquí en la tierra, revelándome a ustedes. Lo vio y se gozó. Entonces los judíos se llenaron de rabia y dijeron, no tienen ni 50 años y tú dices que has visto a Abraham. Y Abraham se había muerto hace 1500 años. Tomaron piedras para apedrearlo porque no entendían ellos. Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Repito, porque es la naturaleza eterna, que es la que tomó un cuerpo humano para darse a conocer. Dios, espíritu, viniendo al hombre en forma de ser humano. Por eso necesitó tomar un cuerpo humano. Y para eso, repito, escogió a María, para que el mundo lo conociera. El cuadro sigue siendo el mismo. Dios llama a un hombre pecador, hace que el Espíritu Santo produzca la obra del arrepentimiento en su vida y pone en ese hombre pecador su Espíritu Santo y transforma su vida y le da la bendición de que comparte el mensaje del Evangelio con otras personas, para que las otras personas conozcan a Dios a través de ese hombre, a quien Dios llamó para que sea un instrumento en sus manos y de bendición para la sociedad. No sé si me entendieron. Ahora, el privilegio que tuvo María, lo tenemos todos nosotros. María dio a luz la naturaleza de Jesús, donde era Dios manifestándose a través del cuerpo humano. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nosotros y a través del Espíritu Santo tenemos la simiente de Dios que es Cristo en nuestras vidas para que podamos compartirlo con las demás personas. Y aquellas personas que todavía no conocen a Jesús puedan conocerlo a través del mensaje que Dios ha puesto en nuestros labios, en nuestros corazones. Todos somos llamados. Yo no sé si usted en su vida se ha propuesto ganarse alguna vez un alma para Cristo. Si usted nunca lo ha hecho, empiece a hacerlo. Yo le invito a que lo haga. Usted puede elegir una persona que usted conozca. Y cuando usted elija a esa persona, si usted sabe cuál es el nombre de ella, cuál es su apellido, usted escríbalo. Y empiece a orar por esa persona. Póngalo en las manos de Dios y empiece a orar para que Dios le permita a usted tener el privilegio de que esa persona tenga un encuentro con usted y usted tiene el mensaje de Dios que esa persona necesita. Y como usted está orando a Dios por esa persona, usted está viendo a esa persona en el sentido espiritual como una porción de tierra donde usted quiere sembrar una semilla. Y esa semilla es la semilla del reino de Dios. Esa semilla del Espíritu Santo se la da a usted para que la siembre en aquella tierra que está alrededor suyo. Y repito, esa tierra es una persona, quizás sea un familiar suyo, pero usted tiene esa semilla en su corazón porque eso es lo que ha hecho Cristo cuando nos llamó. Colocó en nosotros la semilla del reino de Dios. Esa semilla es el mensaje de Dios. Y ese mensaje de Dios, hay personas que se están
están muriendo sin Él y que están necesitadas sin Él y que están siendo golpeadas por Satanás porque ellos no conocen la manera de acercarse a Dios. Pero a usted y a mí, Dios nos ha dado esa bendición. Entonces yo voy a señalar a una persona con quien yo me comunico seguido, o un compañero de trabajo, un vecino, y voy a empezar a orar al Señor todos los días, oro por fulano de tal. Amén. Para que tu obra sea hecha en su corazón. Usa mi vida como instrumento tuyo, Señor, y que si no nos hablamos, nunca nos hemos hablado, Señor, permite que haya un encuentro, que algo suceda en ella, para que yo pueda acercarme a ella o se acerque a mí y yo pueda sembrar esa semilla en tu corazón. Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere usar nuestra vida de bendición para otros. Yo oía a un hermano en la iglesia donde me congrego y decían algunas personas, el hermano fulano, Dios lo bendiga porque él sacó tiempo para ir a visitarme, yo vivía en el apartamento. Y qué bueno, porque como 4 personas en la iglesia, ese hermanito se las ha traído a Cristo. Aleluya. Sí, de esa manera. Entonces, Dios quiere usar nuestra vida. Ahora, usted se va a sentir feliz cuando vea a las personas en la iglesia alabando a Dios, sabiendo que usted fue el instrumento que Dios escogió para que esa persona lo conociera a Él. Sí. Hay iglesias donde creen que el que da luz a las ovejas es el pastor. Y eso no es así. El pastor no da luz a ovejas. El pastor las cuida. El pastor las alimenta. Las ovejas se duplican ellas, se multiplican ellas. ¿Me entienden? Unas con otras se están creciendo. Entonces, Dios quiere bendecirnos. Y ese es el cuadro que Dios nos muestra a través del cuadro de María. Mire, María dio a luz a un personaje que ha llenado el universo con un mensaje de esperanza. Aleluya, amén. Pero Dios es tan lindo que le ha dado a todas esas personas, les ha dado la oportunidad de que ellos sean instrumentos para que llenen de bendición muchos hogares, muchas familias. Ese es el privilegio nuestro, ¿verdad? Y entonces, por eso, vuelvo a lo mismo. Eso es lo que Juan dice. En el principio era el verbo, y eso no cambia. El verbo de vida, la palabra viviente, la palabra eterna, es Cristo. Y nosotros podemos compartir a Cristo con las demás personas, porque lo tenemos, ¿verdad? Nosotros hemos recibido la luz del Evangelio de Cristo. Y dice Génesis 1, del 2, 3, dice, y Dios, dijo, sea la luz, y fue la luz. Está hablando de Cristo. Y luego dice Gálatas, 1 Corintios dice, Pablo dice, y Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, dice, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para que seamos luminares del mundo. Nosotros. Amén. Qué bueno. Así sea. Es una responsabilidad linda. Es una responsabilidad maravillosa. Creo que a los otros hermanos con que se congregan más temprano, un día les compartí sobre mi experiencia matrimonial. 35 años de matrimonio, pero viví 20 queriéndome divorciar. ¿Qué le parece? Tremendo. Y estudiando este libro para hallar la puerta donde está. Aleluya, Señor. 20 años. Porque mi esposa era muy celosa. Y donde quiera que yo iba, tenía otra amante. ¿Y cómo podía convencer que no? Si el enemigo la tenía bien agarrada. Y un día, cuando ya he hecho los planes bien bonitos, bien bonitos, me venía para Los Ángeles, ahí tengo mi familia, mayor parte de mi familia, y me olvidaba de mi esposa. Ya todo preparado. Dios empezó a estar conmigo. Gloria a Jesús. Y nunca hay en la Biblia. Ahí es lo que muchos aprueban. Pero solo ahí es que lo que Dios juntó no nos separe. Alabanzas a Cristo. Y que Dios aborrece el repudio. Amén. Y a los que se repudian también. No digo que se van a ir al infierno, no. Pero imagínate 20 años. Y ya había planificado todo, dije yo. Me voy a ir a una iglesia en Los Ángeles.
Cuando no sepan que yo predico el evangelio, me voy a sentar en la última banca. Me voy a casar con otra mujer. Porque nadie se quiere divorciar por casa solo. Nadie. Y si es posible, mejor. Nadie deja una viejita por casarse con otra expresión. Con otra viejita. Anciana es la palabra. Todo bien bonito. Aleluya, sí. Pero como dice el profeta, dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Sí, amén. Entonces Dios cambió todo. Se le fueron los celos a mi esposa. Hubo un cambio terrible. Y entonces yo empecé a sufrir por los planes que había hecho. Dios trató conmigo duramente. Sí. Y tuve que llorar mucho. Llorar. Y empezar a amar a mi esposa. Porque cuando hay problemas a veces se va perdiendo. Empezar a amarla y pedirle al Señor, Señor, quiero amar a esa mujer. Y gracias a Dios porque ya pasaron 35 años, 15 más, desde que el Señor la cambió a ella. 15. Aleluya. Entonces, ya estamos viejitos, pero hoy la amo más. Y yo sé que mi meta, después de hacer la voluntad de Dios en mi vida, es que un día, los dos juntos, nos presentemos delante del Señor, como una pareja que caminó juntos en esta tierra, Gracias. queriendo agradar a Dios. Amén. Y hacer tu voluntad. Dios ama la fidelidad. Amén. Pero, Aleluya. vuelvo a lo mismo. Nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios en nuestra vida. A todos se nos ha participado, se nos ha dado, a todos se nos ha permitido recibir la simiente de Dios en nosotros. A todos. Dice la Biblia, dice Pedro, hemos sido participantes de la naturaleza divina. Todos de alguna manera tenemos a Dios en nosotros, ¿me entienden? Amén. Y Juan dice, o el apóstol dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. ¿Cuándo? Cuando usted recibió a Jesús. Ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a perdonarnos, a amarnos y a compartir con las demás personas. Usted tiene una semilla ahí. Dice Pablo a los romanos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No solo para aceptar a Cristo usted, sino que también para compartir ese Cristo que aceptaba. Para eso se nos ha dado. Jesús es el árbol de vida que estaba en el huerto, ¿me entienden? Jesús es el árbol de la vida. Y usted y yo hemos comido ese árbol de la vida. Y tenemos ese árbol de la vida en nosotros. Que tiene que dar frutos. Conforme a la naturaleza de Él. Por eso me gusta tanto el Salmo 1 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Está hablando de los cristianos. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Amén. Sí, sí. Hermanos, tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. Nosotros somos la tierra que ha recibido esa palabra. Pero hay mucha tierra donde no ha sido sembrada todavía. Si usted se propone ganarse un alma siquiera en un año, imagínense cuántos serían en unos 5 o 10 años que usted está sirviendo al Señor. ¿Y cómo estaría la iglesia donde usted se congrega? Estaría creciendo. Eso es un año, un alma, muy poquito, ¿verdad? Pero yo aseguro que usted puede en un mes traerse un amigo a la iglesia. Si se propone. Porque usted ha sido llamado para trabajar para Él, Señor. Amén. Lo que pasa es que muchas veces no le damos mucha importancia. No sentimos que hemos sido llamados a trabajar. Y siempre el trabajo demanda responsabilidad y no queremos eso. Pero si usted estuviera en su mente pensando, así como pensamos, ¿verdad? Mañana es lunes, tengo que levantarme a las 5 o a las 10 de la mañana y tengo que estar a tales horas en tal lugar, en el trabajo. Si tomáramos las cosas espirituales con esta responsabilidad, fuera lindo, maravilloso. Pero estamos a tiempo, porque gracias a Dios estamos vivos todavía. Sí, amén. Y el Señor no ha venido. Pero el Señor quiere que cuando Él venga nosotros tengamos algo que hemos hecho para el reino de Dios. Algo que hayamos sembrado. Entonces, Jesús es la simiente de Dios. Aleluya. Sí. La semilla, el verbo de vida.
Póngase de pie, por favor. Y Él es la luz del mundo. Y Él me dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, va a tener la luz de la vida. Y nosotros andamos en la luz, porque Él es luz. Y como andamos en la luz, vamos a compartir esa luz con los que no han conocido al Señor, con los que andan en tinieblas. En esta hora yo le invito a que usted abra su corazón al Señor y le diga, Señor, yo quiero que tú uses mi vida para compartir esa palabra que tú me has dado, Dios mío. Jesús oró por sus discípulos y dijo, Padre, la palabra que me has dado, yo les he dado a ellos. Y ellos la han recibido. Jesús oró por ellos. Oremos juntos en esta tarde, pidiendo al Señor que nos capacite para hacer su obra, para compartir nuestro mensaje o nuestro testimonio con aquellos que nos rodean, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos, que podamos ser luz en un mundo de tinieblas. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Dios mío, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos reunidos en esta tarde, Señor. Creemos en tus promesas. Tu palabra dice que donde dos o tres estén reconvenidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Creemos que tú estás con nosotros, oh Dios, precioso verbo de vida. Permítanos sembrar esa semilla en los corazones, Dios mío, que están atados por el pecado, atados por el enemigo. Oh Señor, usa nuestra vida como instrumentos tuyos y que podamos, Dios mío, de esa manera hacer la obra que tú nos has encomendado. Tu palabra dice que vayamos y llevemos, Dios mío, las buenas nuevas a aquellos que no te han conocido. Padre, tu palabra dice que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, Señor. Que les enseñemos tu palabra, que sembremos la simiente del reino en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno de mis hermanos reunidos en esta tarde. Bendice sus hogares, sus familias, Padre. Que de alguna manera, Señor, seamos usados con tus preciosas manos, Dios mío. Seamos usados, transformados para hacer tu obra, Dios mío. Que así como el alfarero forma las vasijas, así nuestras vidas sean formadas para ser, Dios mío, instrumentos tuyos, para ser elementos que podamos sembrar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Los que están enfermos, sánalos en esta tarde, Padre, por favor. En el nombre poderoso de Jesús, rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe los yugos, trae bendición a tu pueblo. El que no tiene trabajo, Dios mío, provee un trabajo, Dios eterno. En el nombre de Jesús, bendice los hogares, bendice los matrimonios, Dios amado. Que entendamos que tú nos has llamado para caminar juntos, Dios mío, como compañeros en esta milicia, Señor amado. Y que un día estemos delante de tu presencia, diciendo como tu siervo Pablo, he acabado la carrera. Que podamos llegar a la meta, Dios mío, como matrimonio, como cristianos, como hijos tuyos, alcanzando tu propósito, Dios mío. Alcanzando, Dios mío, aquello por lo cual fuimos alcanzados por ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Oh, maravilloso Señor, a ti sea la gloria, la alabanza y la adoración, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor eterno. Amén, Señor. Y amén. Gracias, hermanos, por este privilegio. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos y pasa a nuestro hermano Carlos con nosotros.